Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Éxodo capítulo 13 del 1 al 22. Consagración de los primogénitos. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombres como de animales me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: Esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimió a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Dios guía a su pueblo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, y dijo: ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Meditemos. El Festival de los Panes sin Levadura establecía a los hebreos como un pueblo especial.
como si tuvieran una marca sobre la mano o la frente, que lo identifica a usted como seguidor de Dios. La forma de criar a sus hijos, el amor hacia su prójimo, el interés por los pobres y vivir en devoción a Dios son ejemplos de acciones que dejarán marcas visibles para los demás. Distintas nacionalidades se caracterizan por sus tradiciones y costumbres, pero los cristianos por el amor de los unos a los otros, como lo dice Juan 13 del 34 al 35. ¿Qué quiere decir la expresión tienen la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón? La noche que los israelitas salieron de Egipto, Dios perdonó la vida de los primeros hijos, varones que vivían en la casa, que tenían sangre en los marcos de las puertas, ya que Dios les salvó la vida. Tenían derecho de reclamarla, pero Dios les ordenó a los israelitas que recordaran a sus hijos. Este ritual tenía 3 propósitos. 1. Era un recordatorio para el pueblo de cómo Dios salvó la vida de sus hijos del ángel de la muerte y los libró de la esclavitud. 2. Mostraba el gran respeto que Dios tiene hacia la vida humana, al distinguir a su pueblo de las religiones paganas que hacían sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses. 3. Anticipaba el día en que Jesucristo compraría nuestra salvación pagando el precio del pecado de una vez y para siempre. Dios no siempre hace las cosas de la manera que nosotros pensamos que será lo mejor. En vez de guiar a los israelitas a la ruta directa de Egipto, de la tierra prometida, los llevó en un camino más largo para evitar que pelearan con los filisteos. Si le parece que Dios no le está guiando por la ruta más corta a su meta, no se queje ni se resista. Sígalo de buena gana y confíe en lo que Él lo llevará a salvo hasta el final. Él puede ver el final de su jornada desde el principio y conoce la mejor ruta y la más segura. Cuando salieron los hebreos de Egipto, existen 2 teorías. La primera sostiene que el éxodo ocurrió alrededor de 1446 a 1445 a.C. La segunda sugiere que ocurrió entre 1300 y 1200 a.C. Aquellos que apoyan la primera fecha señalan en Primera de Reyes 6:1, donde la Biblia menciona que el rey Salomón comenzó a construir el templo en 480 años después de que los hebreos salieron de Egipto, ya que la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Salomón comenzó la construcción del templo en el 1966 a.C. Esto indicaría que el éxodo sucedería en el 1446 a.C. Sin embargo, aquellos que apoyan la fecha tardía sugieren que en los 480 años no se pueden tomar en forma literal. Se basan en Éxodo 1:1, que dice que los hebreos construyeron las ciudades de almacenaje en Pitón y Ramsés, nombradas en honor al faraón Ramsés II, quien reinó alrededor de 1290 a.C. Sea cual sea la fecha correcta, el hecho es que Dios sacó a los hebreos de Egipto, tal y como lo prometió. Esto muestra su gran poder y el gran amor por su pueblo. Dios dio a los hebreos una columna de nube y una columna de fuego para que supieran día y noche que Él estaba con ellos en su peregrinaje de la tierra prometida. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros para que tengamos la misma seguridad? La Biblia, algo que los israelitas no tenían, también nos ha dado al Espíritu Santo para que nos recuerde lo que dice la Biblia y para guiarnos a diario. Juan 14:26 lo dice. Lea la palabra de Dios para tener la seguridad de su presencia. De la misma manera que los hebreos miraban hacia la columna de nube y la columna de fuego para saber a dónde ir, nosotros podemos mirar la palabra de Dios y de día y de noche para saber
que está con nosotros ayudándonos en nuestro peregrinaje. La columna de nube y la columna de fuego son ejemplos de una teofanía, es decir, la aparición de Dios en forma física. De esta manera Dios alumbró el camino de Israel, lo protegió de sus enemigos, le dio confianza, dirigió su movimiento y simbolizó el celo ardiente que el pueblo debía tener por su Dios.